Sin más que decir, los dejo con ustedes, el hermano que nos trae la prédica hoy, nuestro hermano Mauro. Amén, Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos se sienten felices de estar en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Ya el hermano anunció mi nombre. Para los que todavía no saben de dónde yo provengo, de qué país, vengo de El Salvador. Amén. Pero no se preocupe, ya el Señor me perdonó. Lo voy a volver a repetir por si no lo agarró. Ya el Señor me perdonó. Sea donde usted sea, o yo sea, no importa, ahora tenemos un nuevo reino. Y el Señor nos ha perdonado. Y lo digo porque hace poco alguien me preguntó eso, de qué país yo era. Y cuando yo le dije que era de El Salvador, se pegó una alarmada y hasta se retiró. Entonces le dije eso mismo, le dije yo, no te preocupes, ya el Señor me perdonó. Amén. Así que, sea lo que pase en nuestros países, eso queda ahí. Y Dios nos ha rescatado de esa maldad. Nos tiene un nuevo reino. Amén. Pues vamos a lo que venimos, a lo que el Señor nos ha mandado, y como siempre digo, es un privilegio y un compromiso siempre bien grande estar aquí. Así que el Señor nos ayude a poder comunicar su mensaje para nosotros en este día. Amén. Si nos ponemos de pie y vamos al libro de los Hechos, y vaya hacia el capítulo 10, por favor. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el verso 4 y después, en ese mismo capítulo, vamos a estar leyendo el verso 9 y el verso 10. Amén. Dice la palabra del Señor, lee de esta manera. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 9 de ese mismo capítulo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Lo vamos a dejar ahí. Con la ayuda del Señor, hemos titulado esta palabra: la visión le llega al que tiene hambre. O dicho de otra manera, la palabra profética, la revelación de Dios a nuestra vida o a la vida de nosotros nos llega cuando tenemos hambre. Amén. Y trataremos también el tema sobre dos visiones. Dos visiones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tenernos en este lugar. Sabemos, Señor, que muchas veces, inclusive para venir acá, tenemos, Señor, dificultades. Pero te damos gracias porque tú nos has tenido en este lugar ahora, Señor, para escucharte, para venir a alabarte, Señor, y glorificarte. En esta hora, Señor, yo te oro porque nuestros corazones, Señor, sean receptivos, no a lo que yo diga, sino a lo que provenga de ti. Padre amado, que toda mente bloqueada, toda mente, Señor, que no quiera recibir, caiga ahora en tus manos, Señor, para que tú puedas abrirla, Señor, y que tu palabra llegue a donde tenga que llegar. Toda opresión, Señor, que pueda haber en un corazón, en una mente, en un alma, en esta hora las ponemos en tus manos y las liberamos en el nombre de Jesús.
Padre amado, hemos venido y hemos sido llamados a libertad. Y estamos aquí en tu libertad. Y sabemos, Señor, que donde hay libertad está el Espíritu de Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Alguien dijo que era insensato pensar que Dios perdía el control. Y yo creo que desde que yo estaba sentado allá, me uno a la visión que el hermano Luis decía. Me uno a muchas de las letras de las alabanzas que estaban ahí. Y el Señor me dio este mensaje sobre dos visiones. Sobre que esa visión, esa palabra, esa revelación le llegaba a aquellos que le llaman. Y Dios está hablando sobre eso. Y Dios me confirma que es su mensaje. Así que pongamos atención. Me llamó la atención, quiero introducirme sobre una historia de la vida real. Un pastor que tenía un poco más de 10 años de pastorear su iglesia tenía la costumbre, con los años, tenía la costumbre de ir después del servicio dominical, se iba a una estación de trenes y se sentaba a ver el tren llegar y a ver el tren irse, a ver el tren llegar y a ver el tren irse. Eso lo hacía por media hora todos los domingos y se iba a su casa. Pues con el tiempo un líder de la iglesia lo observó y dijo: yo tengo que ir detrás de mi pastor, porque me parece extraño que todos los domingos él salga y vaya a ese lugar. Y él se fue detrás de él. Se fue detrás del pastor y cuando llega allá ve la escena exactamente como la narré. Ver el tren llegar y el tren irse. Ven el tren llegar y el tren irse. Y cuando él se levantó, el líder lo detiene. Le dice: pastor, usted me tiene que explicar. ¿Por qué usted viene a este lugar? En vez de ir a descansar a su casa o en vez de ir a otro lugar, se viene a este lugar a solo estar viendo el tren. Y le dice el pastor: pues hijo mío, te lo voy a explicar, aunque no sé si me lo vas a entender, pero yo te lo voy a explicar. De vez en cuando me trae refrigerio, me trae paz ver algo que se mueve sin que yo lo esté empujando. Amén. Para los que tienen un poco de entendimiento un poco más retardadito, porque la agarran más retardado, le producía refrigerio. Era algo que se movía sin necesidad de empujar. Y ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver eso, verdad? ¿Cuántos quisiéramos que personas se movieran sin necesidad de estarlas escuchando? ¿En el trabajo se da eso, sí o no? ¿Y en el hogar? ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros hijos ellos solos se vistieran y se vinieran, ¿verdad? Sin necesidad de estarle diciendo: levántate, vístete, lávate los dientes, come, mira, y empujando todo el tiempo, haz esto, haz lo otro, y eso cansa, ¿sí o no? O en el matrimonio, a veces solo es uno que está empujando, empuja al marido, empuja a los hijos, empuja a ella misma y viceversa, ¿verdad? El marido empuja a la esposa, empuja. Y eso no nos va a Amén. Amén. Pues usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y eso qué tiene que ver con la predicación? Ya vamos a llegar ahí. Pero la verdad es que esta fue una historia de la vida real. Este pastor tenía hambre por ver cambios sustanciales que llevaran la obra de Dios a cumplir la voluntad de Dios. Cambios donde no se tenía que empujar. Cambios donde él quería ver que su pueblo tuviera esa hambre
de hacer lo que Dios nos había mandado a hacer. Y dentro de lo que concierne el mensaje, y como dije anteriormente, tenemos dos visiones. Una de Cornelio y otra de Pedro. Y vamos a hablar aquí, interesantemente, de dos tipos de hambre. Una hambre espiritual y una hambre normal que se utilizó para hacerla espiritual. Amén. Y vamos con la primera visión que el Señor le establece a Cornelio. Si me acompaña siempre al capítulo 10 del libro de los Hechos y el verso 1, si lee conmigo y dice: había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso y ¿qué? Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Déjame decirle algo. Es interesante que en una buena parte de la palabra Dios le habla a soldados y centuriones. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Estos hombres eran criados en el pueblo romano, un pueblo pagano, politeísta, lo que significa que creía en muchos dioses, y todo su crecimiento, toda su influencia venía bajo ese contexto de creer en otros dioses, de tener otros valores que no fueran los valores judío-cristianos. Sin embargo, es interesante, fíjese bien, este hombre que dice que manejaba 100 soldados, ese era un centurión, manejaba 100 soldados. Este hombre comenzó a creer, a orar y a actuar como un cristiano. Este hombre era temeroso de Dios. Era un hombre que en medio del paganismo, en medio de un sistema en el que él vivía, Dios lo escoge y lo preserva. Fíjense bien. Dios comienza a preservar a un hombre dentro de medio de un sistema que es ser fácilmente arrastrado a creer en otras cosas. Cornelio era un hombre que tenía hambre por la presencia de Dios. Cornelio era un hombre que tenía hambre por buscar de Dios. Y es interesante que este hombre actuaba como que si fuera cristiano ya. O sea, sus oraciones, su creencia, las llevaba por obra. Dice la Biblia que daba limosnas. Y no es solo el hecho de que él daba, y no solo daba limonas, daba muchas limonas. Este es un hombre que había entendido, sin haberse convertido, lo que significaba agradar a Dios. ¿Okay? Sin embargo, Cornelio no había recibido la palabra de conversión, no había recibido a alguien que iba a llegar a llevarle el mensaje de Dios. Fíjese bien dónde están, para que él pudiera recibir la salvación. Él tenía ya todo preparado. Él creía. Él daba sus limosnas. Sin embargo, necesitaba ser lleno del Espíritu. Necesitaba llegar a alguien que le llevara el mensaje. Yo creo firmemente, hermano, en la preservación de Dios.
Dios preserva a hombres y mujeres dentro de los sistemas más hostiles para su gloria. Si no veas a usted y me veo yo, ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque Dios nos preserva? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar tirados en una cama, muriendo y no estar en este lugar? Sin embargo, estamos en este lugar. ¿Cuántos estuviéramos en una cárcel recibiendo condena para nunca salir? O quizás salir, pero estamos aquí. ¿Cuántos estuviéramos 6 metros bajo tierra? ¿Cuál es mi caso? Si Dios no me hubiera preservado. ¿Cuántos estuviéramos en condiciones deplorables? Si Dios no estuviera aquí, no se hubiera preservado. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios preservar es porque tiene planes y grandes cosas para todos aquellos que preservan. Y este hombre, Dios se le manifiesta a través de un hombre. Note que el mensaje del ángel es el mensaje de Dios a una visión y a un propósito. El ángel no es mensajero del evangelio. ¿Ok? El apóstol Pablo lo dijo: si un ángel del cielo bajara con un evangelio, anatema es. El ángel se manifestó solo para darle la visión. Porque muchos creen, y yo lo he escuchado, lo digo por eso, mal informados o mal enseñados, de que los ángeles andan evangelizando. El ángel solo trae el mensaje. Pero Cornelio, un hombre piadoso, Dios se muestra a él y nos dice a nosotros que Dios tiene grandes cosas para todos aquellos que Cornelio y su casa no eran empujados, no eran empujados a hacer las cosas, no eran movidos, como dice nuestro statement, ¿verdad?, de la visión por emoción. Cornelio era movido por un creer en la palabra de Dios. Sin embargo, necesitaba salvación. Sin embargo, necesitaba salvación. Y ahora vamos a la otra visión. Yo quiero que usted note cómo esto se va a conectar y que Dios nos quiere hablar despacito. Para que Cornelio fuera salvo, fíjese bien,